Esos 250 millones pues los puede prestar a través de diferentes productos financieros. En este ejemplo aparecen 4 productos financieros que tiene el banco. Un primer crédito corriente, en donde puede prestar el dinero y la persona que solicita ese tipo de préstamo tendría que pagar un 12% de interés por ese dinero que vaya a prestar, por el dinero, la cantidad que quiera prestar. Es un cliente, puede llegar por ese crédito y pagará el 12%, tendrá algunas condiciones específicas del préstamo. Hay otro segundo crédito corriente. Ese segundo crédito corriente tiene una tasa de interés más alta, entonces es como si estuviésemos hablando de que este crédito es un crédito para educación, entonces cobran el 12%, pero si es un crédito para pagar, no sé, para ir de vacaciones, un crédito de viaje, entonces cobran más, 15%. Dependiendo del tipo de crédito, pues se cobra más o menos interés. Hay otro crédito que es crédito para el hogar. Entonces, está el crédito para el hogar, en el cual se podría cobrar también un 16%, y existe finalmente un crédito personal que por ese crédito el cliente pagaría un 10% por el crédito personal. Esas son las 4 líneas de crédito que podría tener un banco, y que en este caso debe prestar la cantidad de dinero que está allí. Bueno, eso es lo que dispone. No necesariamente tiene que prestar todo ese dinero, ¿sí? No necesariamente tiene que prestar los 250 millones. Ese es el tope máximo que tiene el dinero para prestar, ¿sí? Por lo tanto, ya estoy diciendo que eso suena a restricción. Estoy diciendo ese es el tope máximo que tiene para prestar, pues estamos hablando de que eso puede ser una restricción. Bueno. Hasta aquí, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito del banco? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué buscaría el banco? ¿Qué busca el banco? La mayor rentabilidad, y eso se traduce en ¿qué? En maximizar la cantidad de dinero que va a recibir, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, es una función de maximización en la Z. Z es una función de maximizar. Bueno, ¿qué podría hacer X1? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer X1? ¿El qué? El primer crédito corriente. Pero no, tenemos que indicar algo del primer crédito corriente. ¿Qué es? La cantidad de dinero ¿qué? Que se prestaría o que se destinaría para el primer crédito corriente. El X2 sería la cantidad de dinero que se destinaría o que el banco destinaría para el segundo crédito corriente, para ofrecer en el segundo crédito corriente. X3 sería la cantidad de dinero que el banco destinaría para ofrecer el crédito del banco. Y X4 sería la cantidad de dinero que el banco destinaría para ofrecer créditos personales. Claro, yo lo que requiero saber de esto es que al resolver el problema me indique cuánta cantidad de dinero de esos 250 millones debo destinar acá. De tal forma que al destinar esa cantidad de dinero obtenga la mayor Z, que Z es ¿qué? Maximización de utilidades, ¿sí? De rentabilidad. Ese es el problema, esa es la forma en que se contextualiza. Ok, entonces, si yo observo esto y digo lo que quiero es maximizar Z, pues lo lógico que tengo que hacer es coger
los 250 millones y todos ofrecerlos en segundo crédito corriente, por ejemplo. Es que los prestamistas, perdón, las personas que van a solicitar los préstamos, si todos se van por el segundo crédito corriente, o si yo destino todo al segundo crédito corriente, voy a recibir el 16% de todo eso. Y eso es mucho mejor a que si lo destinara a crédito personal, que solo recibiría el 10%. Entonces, aquí no habría ningún problema. Entonces, la respuesta sería X1, 0, X2, 250 millones, X3, 0 y X4, 0. O bueno, entre X2 y X3, que me dan podría repartir los 250 millones, pero por ningún motivo uno diría que X1 debe ser diferente de 0 ni X4 diferente de 0, porque para maximizar Z lo que necesito es esto. Entonces, vean que no tendría un problema de optimización, o más bien el problema de optimización se resolvería muy fácilmente. Sin embargo, aquí no termina el problema. ¿Por qué no termina el problema? Porque esto no es un problema de optimización solamente con una función objetivo Z, que es lo que les estoy diciendo ahora. Pues todos invertámosla en los créditos de mayor rentabilidad. Sino que esto es un problema de optimización restringido. O sea, que para poderlo presentar acá como un problema de optimización restringido tengo que mostrar restricciones. O sea, tengo que mostrar algunos elementos que hacen que no sea posible esto que estoy diciendo de que todos se dejen en estos créditos corrientes. ¿Cuáles son las restricciones que tiene que no me deja que todo el dinero vaya para allá? Pues todas estas. Pues hay unas políticas o regulación del orden nacional o por política del banco que no se puede hacer. Entonces, aquí aparecen una serie de condiciones para el banco. Esas condiciones realmente se convierten en restricciones del modelo matemático que estoy planteando. Entonces, cosas como que lo que yo designe para los primeros créditos corrientes, esa cantidad debe ser menor al 55% de lo que asigne para esos créditos corrientes. Bueno, aquí hay unas que vamos a empezar a desglosar. Pero digamos, esta diapositiva está mostrando esa contraparte, esas limitaciones, esas restricciones que impiden que yo trabaje con Z, maximizar Z y simplemente Z sea invertir en los créditos de 16%. Estas restricciones me están obligando a que se invierta dinero en los créditos de menor tasa de interés. ¿Sí? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos definidas las únicas cuatro variables de decisión. X1, ya lo dijimos, cantidad de dinero que el banco debe o debería destinar para ofrecer créditos en el primer crédito corriente. X2, cantidad de dinero que el banco destinaría para ofrecer el segundo crédito corriente. X3, cantidad del dinero que el banco debería destinar para ofrecer el crédito que se llama crédito de hogar, que era el tercer tipo de crédito. Y X4, la cantidad de dinero que el banco debe destinar para hacer los préstamos del crédito personal. Esas son las cuatro variables de decisión. Cada variable de decisión está expresada en pesos y ya. De acuerdo a eso, empezamos con lo que ya sabemos es la función objetivo, lo dijimos, es maximizar Z. Z está en pesos, ¿cierto? Y Z significa la rentabilidad, la utilidad, etc. Básicamente, Z está representando en este caso las utilidades que tiene el banco. Las utilidades llegan vía intereses cobrados. Los intereses cobrados son los que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, maximizar Z. Z son intereses obtenidos, ¿no? Intereses.
intereses cobrados, podríamos decir, por el banco. Entonces, Z se compone de los intereses cobrados por el primer crédito corriente, más los intereses cobrados por el segundo crédito corriente, más los intereses cobrados por el crédito de hogar, más los intereses cobrados por el crédito personal. ¿Cuánto tiene el banco por el primer crédito corriente? En función de X1, que es el primer crédito corriente. ¿El cuánto? 0.12. 0.12 multiplica a la cantidad de dinero que se ha destinado. Entonces el banco va a recibir eso. Por el segundo crédito corriente sabemos que es 0.16. Aquí 2. El crédito hogar también es 0.16. X3. Y el crédito personal es el 10%. Sí. 0.1 de X4. Y esa es la función objetiva. Si solo fuera esta la función objetivo y optimicemos esto sin ninguna restricción, pues X1, X2, X3, X4 sería infinito. ¿Sí? Preste todo el dinero que pueda tener en el mundo, pero no es así. Sabemos que tenemos restricciones. Entonces esta función objetivo está sujeto a las siguientes restricciones. La primera es que no puedo prestar todo el dinero del mundo porque el banco solo tiene 250 millones. Y dijimos al principio, ese es el tope de dinero que tiene el banco. Quiere decir que no necesariamente tiene que prestar todos los 250 millones, pero lo que sí es cierto es que no puede prestar más de lo que tiene, que son 250 millones. Por lo tanto, esa restricción es que el dinero prestado, esto es el dinero prestado, que yo no sé cuánto es. El dinero prestado con relación a los 250 millones, ¿cierto? No debe superar esa cantidad. Puede ser que preste los 250 millones, puede ser que no. Ahí queda abierta la posibilidad a que lo preste o que no lo preste. Luego de esa restricción vienen otras restricciones que son las que están acá. Entonces, la primera parte de la restricción dice: el monto asignado a los primeros créditos corrientes. Cuando uno dice el monto prestado a los primeros créditos corrientes, ¿de quién está hablando? ¿De cuál variable está hablando? De X1. Ah, bueno, entonces está diciendo X1. Eso es este pedazo. El monto asignado a los primeros créditos, eso es X1. ¿Qué pasa con X1? Debe ser menor que, no, debe ser al menos. Debe ser mayor o igual a algo. ¿A qué? Debe ser mayor o igual al 55% de algo. Al 0,55 de algo. Y ese algo dice ahí que es el monto asignado a los créditos corrientes. ¿Cuántas líneas hay de créditos corrientes? 2. Esta y esta. Entonces, ¿cuánto es el monto asignado a los créditos corrientes? ¿Cuánto? X1 más X2. ¿Cómo? Como hay de las 4 líneas de crédito, solo hay 2 que tienen que ver con crédito corriente. Yo sé que este es, el X1 está relacionado con el dinero y el X2 está relacionado con esto. X3, X4 está acá. Entonces, cuando hablamos de créditos corrientes, solamente estamos hablando de esos 2. Por lo tanto, el total de dinero que se preste para créditos corrientes se compone de estas 2. ¿Listo? ¿Estamos?
Entonces, si entendieron eso, entienden las demás. Escriban la segunda restricción, que es el monto asignado a los primeros créditos corrientes, otra vez X1, debe ser al menos, de acá, al menos un 25% del total del dinero prestado. Escríbanlo. Monto asignado al primer crédito corriente, o sea X1, debe ser al menos un 25% del total de dinero. Vale, gracias. Primero, No entiendo la del 14. No entiendo la del 14. Por políticas tributarias del interés recibido por el banco no debe exceder el retorno ¿cuánto le dio a la segunda restricción? ¿X1 qué? Mayor o igual 0,25 de multiplica X1 más X2 más X3. X1 más X2 más X3 más X4. Listo. Tercera restricción. Ahora hablamos del segundo crédito corriente. X2. X2 no puede exceder el 30% del total del dinero prestado, parecida al anterior. Entonces, ¿cómo queda? X2 menor o igual a 0,3 de más X2 más X3 más X4. Y esta última, el interés recibido no debe exceder un retorno del 14% del capital prestado. Entonces, cuando se habla del dinero recibido, estamos hablando del interés recibido, estamos hablando de esto, ¿no? Este es el interés recibido por el banco. Entonces, no en función de Z, o sea, aquí para abajo no se coloca en general nada en función de Z, sino en las X. Entonces, esto, lo que reciba el banco, el interés recibido, no debe exceder. Eso es un menor igual. No debe exceder un retorno, o sea, una rentabilidad del 14% del dinero prestado. O sea, menor igual a 0.14 de qué? El dinero del capital prestado. ¿Cuánto es el capital prestado? ¿El dinero prestado? X1 más X2 más X4. Entonces esa va a quedar esto que está aquí, menor o igual a 0.14 de X1 más X2 más X3 más X4. ¿Listo?